Buenas tardes y bienvenido a la segunda jornada de esta séptima jornada de Pimiento Temprano. Si guardamos un poco de silencio, la grada, guardamos un poco de silencio. Como iba diciendo, vamos a dar comienzo a esta segunda jornada y ahora en este momento toca las ponencias. En primer lugar, las ponencias de Sakata e interviene Juan Carlos Pérez Mesa, director de Cátedra Coespal UAL, Universidad de Almería, y nos habla de la importancia del agro de Almería. Juan Carlos. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno. Señores, pues un año más, hállome aquí. Yo creo que me estoy convirtiendo ya en alguien habitual, no sé si para bien o para mal. Yo creo que he participado en casi todas las jornadas de Pimiento Temprano y este año, sinceramente, os voy a hablar de algo que es muy genérico y que he titulado Una visión desde arriba para mostrar la importancia que tiene Almería de cara a la soberanía alimentaria europea. Y cómo no, como a mí siempre me dicen que soy el hombre de la coyuntura, pues os voy a hablar también un poco de la situación, cómo veo yo la situación actual que estamos viviendo y hacer un repaso de la campaña pasada y de lo que viene a continuación. A mí me gustaría, os voy a dar una serie de datos que seguramente, no sé si los conocéis en detenimiento, pero a mí me gustaría que se quedaran inculcados en vuestra cabeza y cuando alguien os preguntara sobre la importancia que tiene Almería en el contexto nacional o internacional, supieseis responder. Que sepáis que cuando hablamos de las exportaciones de Almería, perdón, de las exportaciones españolas, Almería supone más del 80% en cultivos tan importantes para nuestro campo como pueden ser la berenjena o el calabacín. Pero es que en pimiento o en pepino, pues superamos, estamos ahí de media, depende de los años, entre el 70%, 70 y pico por ciento de las exportaciones totales de España. En el caso del tomate, representamos casi el 60%, algo que también pasa en la sandía. Y por supuesto ya en el caso del melón y la sandía, pues estamos ahí, ¿no? Si fuéramos un país, si Almería declaráramos la independencia, ahora que está tan de moda, ¿no?, y nos hiciéramos independientes, pues seríamos el segundo país, entre comillas, en importancia en el ámbito mundial en la exportación de pimiento, pepino y calabacín, ¿no?, solo superado por México. En el caso, el país en tercer lugar que tiene relevancia, por supuesto, es Holanda, pero tiene su aquel, ¿no?, que una pequeña zona, estas 32.000 hectáreas que tenemos aquí, pues llegan a suponer a producir pues prácticamente como si fuésemos un territorio completamente soberano. En el caso del calabacín es un caso particular, ¿no? Ahora que hemos tenido la crisis de la extensión de normas, que hemos tenido unos precios relativamente bajos, pero es que somos en esta época y en general somos el primer país, vuelvo a decir entre comillas, exportador a nivel mundial, ¿no? En este caso ya superamos a México y por supuesto superamos a Holanda. En el caso del tomate la cosa se complica, ya somos el cuarto país, ¿no? El primer país sigue siendo México, el segundo Holanda y el tercero nuestra espina, como es en Marruecos. Pero sin embargo, a pesar de los pesares, seguimos siendo una potencia también en el caso del tomate. Pero bueno, y estas son cosas que quiero que también que se os queden ahí en la cabeza y que sepáis responder cuando se pregunten. El 60% del pimiento, del pepino, del calabacín que se vende en estas fechas, hasta marzo aproximadamente, pues proviene de España. Es decir, estamos alimentando en temas de consumo el 50% más o menos de todos estos productos que se consumen en la Unión Europea en este periodo proviene de estas 32.000 hectáreas. Pero también en el caso de la berenjena todavía es más llamativo, ¿no? En estos meses, pues prácticamente el 70% de las importaciones que se realizan en toda Europa, incluido Reino Unido, provienen de esta zona. Es decir, que cuando metemos ahí la producción propia y tal, pues cuando hablemos de consumo, pues prácticamente estamos hablando de un 60% de todo lo consumido en este periodo proviene de esta provincia. Ya en el caso del tomate la cosa baja, ¿no?
La idea fundamental que yo quiero transmitir es que Almería es la huerta de proximidad de Europa, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de los productos de temporalidad, los productos de proximidad y todo este tipo de cosas, tenemos que tener claro que Almería es la huerta de proximidad. No tenemos que hablar de proximidad únicamente en el sentido estricto de la distancia física, que también. Tenemos que hablar de proximidad en el sentido de proximidad al conocimiento del consumidor. Tenemos que romper la asimetría de información que existe entre lo que nosotros sabemos que hacemos y lo que el consumidor piensa que hacemos. Al final tenemos que buscar una identificación entre ambos, entre el productor y el consumidor, y hacer que cuando compre un producto de nuestra tierra, pues sienta que está comprando un producto de la huerta de al lado. Y ahora, ya que he hablado del tema más o menos general, voy a entrar en el tema de la coyuntura, ¿no? De la coyuntura relativa, porque estos son los datos de la campaña pasada. La campaña pasada acabamos con unos datos, con unas cifras bastante buenas. Si hiciéramos así una retrospectiva de las últimas 10 campañas, la campaña pasada en ingresos era muy próxima a la 16-17, no sé si se acuerdan ustedes de lo que pasó en la campaña 16-17, que fue la cuestión esta de las heladas en enero y tal, que los precios subieron. A mí me llamaron de un montón de medios de comunicación para que intentara explicar por qué estaban los precios tan altos, por qué estábamos perjudicando a los lineales, a los supermercados en Reino Unido que se estaban quedando desabastecidos. Pues la campaña pasada superamos esas cifras. Y por supuesto, el pimiento también fue uno de los que contribuyó a este gran éxito. Y si hacemos una retrospectiva hasta octubre, para ver un poco la coyuntura que existe en la actualidad, pues si el año pasado acabamos con un incremento de costes del 26%, que quedó sufragado con un incremento de los ingresos del 31%, y el truco del almendruco está aquí. Yo les preguntaría a ustedes, si se incrementa un 25% el coste y los ingresos se incrementan otro 25%, al final el beneficio, ¿cuánto se incrementa? ¿No? Nos viene a la cabeza y podemos pensar, no, pues es lo comido por lo servido, el beneficio es cero. No. El beneficio se incrementa también en ese 25%. Cuidado con ese tema, ese es el truco del almendruco. Es decir, que a pesar de los resultados del incremento de costes tan importante que tuvimos el año pasado, los ingresos sufragaron ese ingreso de costes y valga decir que tuvimos una campaña bastante buena. Sin embargo, existen muchas incertidumbres sobre lo que pueda pasar en esta. Bueno, decir que hasta octubre los precios, los costes se han moderado. Si acabamos el año pasado con un crecimiento interanual del 26%, estamos ahora sobre un incremento del 20%. Los precios hasta octubre están más o menos, finalizado octubre, estamos un 35% por encima de lo que había el año pasado. Hay un 9% menos de producción y en el caso del pimiento hemos tenido un 40% más de precio y un 20% menos de producción, que se ha manifestado, por supuesto, en los precios que hemos tenido al inicio de la campaña. Las previsiones que nosotros teníamos en Coespal, yo trabajo para Coespal y en un departamento que, entre comillas, lo llamamos de inteligencia de mercados, e intentamos un poco avanzar lo que va a pasar a lo largo de la campaña venidera. Teníamos unas expectativas de crecimiento de la comercialización del 4% en tomate y un descenso del 2% en pimiento. Veremos a ver si las circunstancias al final se dan para que esto se pueda producir. En el caso del ecológico existen unas expectativas de crecimiento bastante elevadas. Y aquí es un poco el escandallo de costes de lo que os estaba hablando, de lo que hemos sufrido en esta última campaña y pico que llevamos de incremento de costes. Hay costes que se han incrementado de manera relevante, pero gracias a Dios, como he comentado, hemos podido sufragar con unos ingresos bastante mejores que los que teníamos el año pasado. Pues por ponernos un ejemplo, los fertilizantes se han incrementado un 27% en lo que llevamos en crecimiento interanual.
¿no? Y hay todos los materiales de construcción y todo ese tipo de cosas que al final afectan a la amortización del invernadero y, por tanto, a las posibles modificaciones que se puedan producir, también han sufrido incrementos importantes. Y vuelvo a decir, ahora mismo estamos, a fecha de hoy, más o menos con un incremento de costes del 20% interanual. Acabamos con un 26% de costes interanual. Pero bueno, la situación, dicho lo cual, pues es una situación en la que aparecen nubes por todos lados, una situación nubosa. Yo siempre me gusta decir que yo soy pesimista por naturaleza, pero me gusta ser un poco, no sé si es realista, ¿no? Decir que un pesimista es una persona bien informada, pero yo creo que, no sé si llego a eso, pero veo la situación con un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Porque existen muchas variables que pueden venir mal. Variables como las carencias de materias primas que pueden repercutir en el incremento del precio del gas, el petróleo, etcétera, el aumento del precio de los abonos, los precios tan altos que estamos teniendo. Esta inflación de costes se va a convertir en estructural, porque todos sabemos que los precios no son estructurales, los precios que reciben los agricultores no son estructurales y lo mismo que sumen al año siguiente pueden bajar. Sin embargo, la inflación es una cosa que una vez que ya la hemos pasado es muy difícil que se revierta hacia atrás. Prácticamente ya la tenemos soportada, la tenemos que mantener a lo largo del tiempo. Esa es una cuestión importante y que tendríamos que discutir más pormenorizadamente. En otras agriculturas, no aquí, este incremento de costes está motivando que ciertos agricultores estén abandonando la actividad. La inflación que estamos trasladando hacia el consumidor también parece demostrar que está haciendo que éste deje de consumir determinados productos porque ya no puede comprarlos. Entonces tenemos que ver, de hecho, en el caso de la fruta y hortaliza a nivel nacional, los primeros 6 meses del año hay un descenso del consumo per cápita de fruta y hortaliza aproximadamente del 10%, creo que es incluso superior, hablo de cabeza. Es decir, todas estas cosas pueden afectarnos de una u otra manera. Vuelvo a decir, lo he escrito ya en algunos sitios, este es el primer año en el que la coyuntura, el contexto geopolítico y general, el contexto indirecto que viven las empresas, es más importante que el contexto directo en el que nos estamos moviendo. Ya no nos estamos preocupando o no se habla tanto de la competencia, de nuestros proveedores, de la mano de obra, no se habla tanto de eso, sino del contexto general. Estamos hablando del cambio climático, de la transición energética que estamos viviendo, cómo nos va a afectar esto. Estamos hablando del tema de la inmigración ilegal que se está utilizando como fuerza de presión. Estamos hablando de la imposición de la ley de la cadena, del posible incremento de los salarios mínimos interprofesionales que también nos pueden afectar. Estamos hablando de la crisis económica, de los tipos de interés, de los precios desbocados en el IPC que también nos pueden afectar de manera indirecta. Estamos hablando de la guerra de Ucrania, de las reminiscencias del COVID, de la ruptura de las cadenas de suministro. Perdonad, estamos hablando del plus de las ventas online, de los 10.000 despidos que está sufriendo Amazon. Es decir, este contexto indirecto hoy en día parece más importante que la propia competencia directa que estamos sufriendo. Pero no se preocupen ustedes, no se preocupen, porque, si puedo pasar, la situación puede todavía empeorar. Muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias por prestar atención. En primer lugar, quiero agradecer a la organización el poder permitirnos estar aquí, en mi nombre personal y en el nombre de Sakata. Y en segundo lugar, quiero hacer hincapié en que voy a ser breve, porque me ha parecido ver que han metido ya los barriles de cerveza y sé que eso es un momento importante. Bueno, vamos a hablar de variedades de Sakata. En principio, en este pequeño sumario explicaremos brevemente la evolución de la superficie invernada en Berge y Dalia. Explicaremos por qué se adapta también el cultivo de pimiento en estas dos zonas. Un pequeño recordatorio de evolución de precios con
con pequeños detalles que creo que son muy importantes, sobre todo para esta zona temprana en Almería. Y luego nos centraremos en las variedades que presenta Sakata en esta exposición, que son Sivac y Juma. Bien, como pueden ver en la tabla de la izquierda, la evolución ha ido incrementándose la superficie invernada tanto en Berja como en Dalía. En el 2016 Berja contaba con 1.056 hectáreas y a día de hoy cuenta con 1.232 hectáreas invernadas. En Dalía sigue la misma evolución, comenzando en el 2016 con 362 y lo estipulado para este año, según la Junta de Andalucía, son 447 hectáreas invernadas. El 85-90% de esta superficie invernada está dedicada a pimiento. Y no es casual que se dedique a pimiento. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, explicamos el por qué se adapta también este cultivo a esta zona. Esta zona es una zona excepcional para el cultivo del pimiento, por varios motivos. El primero, lógicamente, es la climatología. La relación de temperatura entre el día y la noche, ese salto térmico, hace que la planta esté muy a gusto y tenga un desarrollo vegetativo casi perfecto. También, lógicamente, tiene sus inconvenientes. El frío, el viento del norte, que es seco, suele producir falta de humedad relativa en el ambiente, lo que implica la aparición de enfermedades como la ceniza. De ahí la importancia de que las nuevas variedades que se vayan vengan con resistencia a esta enfermedad y a... Bien, la composición de las tierras también es muy importante. En general, y hablando de media, la composición es franco-arcillosa. Es una composición casi perfecta para la producción de pimiento. Los cultivos iniciales, al principio, que durante los meses de mayo, junio, sufren un poco en el enraizamiento, pero una vez que consiguen establecerse, el desarrollo es casi perfecto en una planta de pimiento. La calidad de agua, por supuesto, influye muchísimo en la calidad de los frutos que luego obtenemos, con un brillo, un color y un grosor excepcional. Y, como no, el manejo y el conocimiento que tienen los agricultores y que van adquiriendo año a año del cultivo. Bien, esto es lo que decía antes, que es un historial de precios desde las campañas del 17 hasta el año 22. La línea verde marca la media del precio del California rondando los 80 céntimos y los cuadraditos en rojo es la evolución del precio cada campaña durante el periodo de producción de Berja y Dalía. No tiene más importancia porque todos los años más o menos se repite la misma historia. Empieza a subir el precio hasta el mes de septiembre y luego, cuando se incorporan nuevas zonas de producción, como el resto de Almería y otras zonas, el precio baja o se estabiliza un poco. Pero sí quería hacer hincapié en lo ocurrido este año. Este año ha sido un año excepcional. Los precios iniciales durante los meses de finales de agosto, septiembre y octubre han sido muy buenos, superando el euro de cotización, por diversos motivos. Uno de ellos ha sido las temperaturas tan extrañas que seguramente hayan reducido un poco la producción, pero también porque los calores de julio adelantaron la producción de Murcia, que es nuestro principal competidor en esas fechas. No solo eso produjo que ellos terminaran antes, empezáramos nosotros solo en el mercado, lo que le dio mucho valor a nuestro producto. Creo que esto se va a repetir los próximos años y es una opinión personal. No sé si se transformará en norma. Estaremos pendientes a ver lo que ocurre en los próximos años. Pero Murcia tiene el problema de las desinfecciones, lo que quiere decir que con la retirada de productos para desinfecciones van a tener que hacer solarizaciones antes de tiempo. Es decir, se puede repetir la misma historia las próximas campañas. Que Murcia termine en julio y Berja y Dalía sean los únicos que puedan producir pimientos y exponerlos en el mercado. Esto es un halo de esperanza para seguir trabajando. Bien, y ahora vamos a hablar de las variedades que presenta Sakata en esta feria. Sivac fue la primera variedad que presentó Sakata en Almería, con genética ya producida en Almería y adaptada a la climatología y a las condiciones de Almería, y es una variedad para un ciclo temprano.
En esta zona la recomendamos para trasplantes durante los meses de mayo, finales de mayo y junio. La siguiente variedad que vino después de Sivas para complementar los ciclos un poco más tardíos o ciclos medios fue Juma, que está recomendada en esta zona durante los meses de junio y aproximadamente hasta mediados de julio. Bien. Sivac, una pequeña descripción de la variedad. Es una planta muy abierta, lo que pensamos que es una ventaja porque facilita el manejo de la variedad, los tratamientos se aplican con mucha más facilidad y admite una mayor densidad de siembra, es decir, se puede sembrar a 0,40. ¿Hola? Sí. Se puede sembrar a 0,40, una densidad de 2,5 plantas por metro cuadrado y la producción se incrementa. ¿Está bien? La producción se incrementa y lo admite perfectamente el porte de la planta. Por otro lado, tiene una facilidad de cuajado con calor muy importante y creemos también que es un punto muy interesante porque permite mantener el blanqueo durante mucho tiempo. Ya sabemos que una vez que empezamos a quitar blanqueo, empieza a incrementarse los problemas de plagas y enfermedades y los problemas serios en esa época de calor. El paquete de resistencias que presenta es ceniza, espote y L4. Y como decía anteriormente, la fecha de trasplante recomendada en esta zona de Berja y Dalías es entre el 20 de mayo y el 30 de junio, aunque como todo el mundo sabe, las variedades se pueden adaptar, cada invernadero cada agricultor conoce la climatología de su invernadero y puede moverla en fecha como lo crea conveniente. En cuanto a la descripción del fruto, son frutos muy homogéneos de una calidad muy alta, con calibres entre G y WG aproximadamente el 90% de su producción, una gran pared, lo que le proporciona gran aguante en la planta, aguanta durante mucho tiempo una vez que ha adquirido su maduración y presenta un muy buen color en verde y en rojo sin defectos muy aparentes, lo que le hace perfecto para doble dualidad en recolecta en verde y en rojo. Otro punto que parece quizá de menor importancia, pero no lo es la facilidad de recolección manual. Todo el mundo sabe que a la hora de cortar pimientos con tijeras producimos muchos daños y creemos que también es un punto importante a tener en cuenta. Bien, esta es una foto en la que se puede ver el porte abierto de la planta y la calidad del fruto, tanto en verde como en rojo. Bueno, Juma es la variedad que presentamos este año, salió comercial. Queremos cubrir el ciclo un poco más, un ciclo medio, digamos. La descripción de la planta es una planta muy equilibrada, con una muy buena relación vegetativa y productiva, también de muy fácil manejo y de un entrenudo medio corto. El cuajado con calor es de gran calidad y este año lo hemos podido comprobar. Sabemos todas las condiciones tan adversas que hemos tenido durante los meses de julio y agosto. Y la variedad se ha comportado produciendo pimientos de mucha calidad. La fecha de trasplante recomendada en Berja y Dalías es entre el 20 de junio y el 15 de julio. Igualmente, hablando del fruto, son frutos muy homogéneos desde el principio, no varía mucho el calibre desde los cuajados iniciales cerca de la cruz hasta el final, manteniendo también un calibre entre G y WG, aproximadamente un 90% de la producción. Gran pared y aguante. Y igualmente tiene un muy buen color en verde y en rojo, que también sirve para la recolección en verde y en rojo. La recolección manual también sigue siendo muy importante en esta variedad y se realiza con mucha facilidad. Bien, bueno, algunas fotos realizadas aquí en Berja, en el cultivo de Berja del año pasado. Y nada más, antes de terminar me gustaría dar las gracias a la organización, por supuesto, por permitirnos estar y presentarnos aquí en esta feria y dar las gracias también a las compañías que comparten, están con nosotros, sobre todo a las compañías de semillas. Creemos que es muy importante la sana competencia que hay entre todas las compañías, lo difícil que nos lo ponen, pero al final creemos que es una competencia tan sana y tan buena de la que nos beneficiamos todos. El agricultor, porque se vale de las variedades tan potentes y las mejoras tan buenas que van apareciendo año a año, que nos obliga esta competencia a trabajar mucho y duro y pone en valor la excepcional calidad y cantidad de pimientos que produce Almería en Europa. Realmente creo que no somos conscientes de
del poder que tenemos en este cultivo. Los pimientos de Almería son nombrados en todo el mundo y una población muy pequeña consigue abastecer a muchas poblaciones de Europa y otras partes del mundo. Pues simplemente era eso, darle las gracias a todos por la competencia y nada más, y esperamos que nos veamos otros años más por aquí. Muchas gracias por todo.